estos titulares de este día martes 3 de septiembre, iniciando con nuestro contenido informativo. No sin antes recordar que toda esta disposición de medios, todo este avance, toda esta evolución es una visión de don Bienvenido Rodríguez Durán, presidente de esta empresa, de este medio de comunicación al servicio de los dominicanos, junto a Bienvenido Rodríguez León Bienchi en la toma de decisiones, siempre procurando brindar este servicio informativo a las grandes mayorías del país, acompañados de un gran equipo administrativo, técnico y de comunicación, entre ellos Cundo Camarena en los controles, la compañera Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Gracias por estar ahí y nos vamos de inmediato con los titulares de este día de hoy. Tras el revuelo causado por la revelación de medios estadounidenses sobre la incautación en el país de un avión propiedad del presidente Nicolás Maduro, el presidente Luis Abinader informó que el avión del gobierno venezolano que se encontraba retenido por el Ministerio Público desde el pasado mes de mayo y confiscado por los Estados Unidos no está a nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino de una persona particular. Esta importante revelación, sobre todo para saber cuál es el destino de esta incautación y de lo que pues pudiera ocurrir tanto con este bien como con las relaciones, difíciles relaciones por demás, con Venezuela en poder de este régimen. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, rescindió de manera inmediata el contrato que tenía con la empresa Transcor Latam SRL, a la que acusó de afectar de manera intencional la red semafórica del Gran Santo Domingo. De igual modo, el director de la entidad, Milton Morrison, informó que en una rueda de prensa que el Estado asumió el control de la red para evitar otro caos como los ocurridos en los días 28, 29 y 30. Solicitó que el Ministerio Público investigue el sabotaje al sistema de semáforos que sufrió la ciudad de Santo Domingo. Farideh Raful llamó a la prudencia de la responsabilidad colectiva. El Ministerio de Interior y Policía coordinó acciones para hacer cumplir las disposiciones sobre las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas y evitar incidentes como el ocurrido en Asua la madrugada de este pasado domingo. La funcionaria agregó que las causas que provocaron este atropello masivo y que dejaron un saldo, según se informó oficialmente, de 6 muertos y 41 heridos, otra contabilidad hablaba de una cantidad mayor de muertos, pues estaría en fase de investigación, según informó la ministra de Interior. 6 de los heridos de este mismo hecho están en el Hospital Taiwán, que es el hospital central y originalmente con el concepto regional de allá. Helio Beltré, que es el subdirector de este centro de salud, informó que 4 de ellos van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Ojalá que puedan salir con bien. El presidente Luis Abinader va a viajar hoy martes a los Estados Unidos para participar de varias actividades en Nueva York y en Washington. Invitado por organismos internacionales, el mandatario saldrá por la tarde en un vuelo comercial hacia Nueva York por el aeropuerto de las Américas. A nivel internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, va a visitar Haití en los próximos días. Se va a reunir con el presidente del Consejo de Transición, que es Edgar LeBlanc Fils, así como con el primer ministro Gary Conille. Estos son, insistimos, funcionarios de la formalidad de Haití, formalidad importante para la comunidad internacional, pero formalidad que no tiene mucho poder, un poder que no tiene demasiada atracción sobre el terreno de este país todavía. La Fiscalía de Venezuela, la Fiscalía obviamente del régimen, solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, el rival en las pasadas elecciones de julio de Nicolás Maduro, y a las cuales las imágenes que salieron de prácticamente todas las mesas donde hubo imágenes digitales, pues no dejan lugar a dudas de lo que ocurrió, más allá de que fuera declarado Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor. María Corina Machado dice que la amenaza de detención contra González Urrutia es un elemento de cohesión de la oposición política. Nicolás Maduro extiende la suspensión de forma temporal de vuelos comerciales a República Dominicana, también suspendió vuelos a Panamá y Perú. Es oficialmente la etapa de aislamiento del régimen venezolano, algo que ha ocurrido con otros modelos autocráticos, etapas de aislamiento comercial y etapas de aislamiento incluso en la posibilidad de conexión personal entre ciudadanos de ese mismo país con sus familias. Es una situación bastante delicada. El panel del Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó este lunes por unanimidad la decisión de uno de sus jueces para bloquear la red social X, antiguo Twitter, de Elon Musk en todo el país, de acuerdo con el sitio web de la Corte, en una decisión que ha generado todo tipo de críticas y de reacciones tanto dentro como fuera de este país. Hay toda una multa que es carísima, por cierto, tanto en reales brasileños como en dólares, para quienes envían un VPN, que es una posibilidad tecnológica de entrar con una ubicación ficticia en otro país,
serían multados con cantidades importantes. El Papa Francisco emprendió ayer su viaje más largo, del día 2 al 13 de septiembre. Va a recorrer 32.814 kilómetros con 44 horas de vuelo. Estará en 4 países del sudeste asiático, ya conectando incluso con Oceanía. Estará en Indonesia, estará en Papúa Nueva Guinea, en Timor Oriental y estará en Singapur. A sus casi 88 años y con los problemas de movilidad que se sabe tiene, pues va a tener una situación, va a poner a prueba sin dudas su resistencia física. Es una prueba de fuego para el Papa, que sobre todo el que ha tenido el puesto papal, ha ocupado el solio papal, perdón, pues ha tenido después de Juan Pablo II, pues va a tener la posibilidad entonces o va a tener la obligación casi de viajar, de convertirse en un embajador a nivel mundial. Esto lo puso Juan Pablo II de moda y se convirtió a partir de ahí en una especie de deber de quienes están ocupando el solio papal, el trono de San Pedro en Roma. Así que esto es importante que se diga. Bueno, miren, señores, antes de entrar con los temas sobre la información del déficit eléctrico y los temas relacionados a la solución de este sistema, de lo que ayer habló el presidente y nuestra opinión sobre lo que allí se virtió, es importante comentar 2 cosas. Primero, nuestro programa del día de ayer, programa especial que todos vieron, hicimos desde la sede del Ministerio de Educación. Las 2 campanas creo que han sido escuchadas en la Z101 sobre las críticas y denuncias de distintas personas, de distintos miembros del ecosistema educativo también, de la propia ADP, de los temas relacionados a padres o de los temas relacionados a ciudadanía, o por qué no, también a personas que participan de la política activa, porque también hay más de una crítica que está motivada, por supuesto, en la propia participación política, aunque eso no quiere decir que tenga que ser falsa. A los políticos de oposición les corresponde, entre otras cosas, darle seguimiento a las denuncias sobre políticas que no están funcionando correctamente. Es uno de los deberes más importantes de la oposición en un sistema democrático, hacerse eco de las denuncias de servicios que no están funcionando correcta, adecuadamente, ponerse del lado de los que las padecen, de los que padecen esos errores, esas omisiones, esos problemas de diseño y de ejecución de políticas públicas, y lograr con esto llamar la atención a quienes son sus pares, sus homólogos en el oficialismo, a que puedan generar reacciones, a que puedan corregir vicios, a que puedan corregir errores de diseño y a su vez implementar mucho mejor las políticas públicas. Se supone que es el mejor trabajo que puede realizar una oposición. En los sistemas parlamentarios monárquicos, sobre todo en el británico, al jefe de la oposición el título es el jefe de la muy leal oposición, la lealtad a la patria, la lealtad en el caso de la corona, y yo diría que en el caso nuestro la lealtad a la república. Se tiene que ser leal a la república independientemente de que se sea opositor al gobierno de turno. Bueno, no importa de dónde hayan venido esas denuncias, esas críticas, esos señalamientos, pues le corresponde a quienes ocupan los puestos del gobierno, en este caso del Ejecutivo, dar respuesta a los mismos, aclarar las condiciones de estas denuncias. Y ayer escuchamos de la propia voz del ministro, una vez más, en una participación extendida y detallada, negar la problemática, o por lo menos como se había dicho que existía, la problemática de los cupos, y decir que si bien puede haber en algún centro educativo producto de traslados o de movimientos que son normales, diría él, de la población dominicana, pues esto explicaría problemas en algunos lugares en específico. Sería interesante que todo esto se siga investigando. La provincia de la Altagracia, que se suele citar casi siempre como uno de los lugares donde ocurren estas situaciones, es una provincia donde permanentemente hay un éxodo de dominicanos de otras partes en la búsqueda de empleo y de mejor oportunidad de vida, pero también hay un éxodo de extranjeros de origen haitiano, en una gran mayoría, que se han movido a grandes lugares de población y de hacinamiento que se dan en el Hoyo de Friusa, que se dan en distintos lugares, y que también genera, hay que decirlo, presión sobre las estructuras y servicios públicos que hay en esta parte del país. El caso de las escuelas es uno más, pero bien pudieran citarse el caso tanto de las maternidades como las otras posibilidades de vincularse a los servicios públicos de los migrantes irregulares en el país. Quedará obviamente el turno para esa contraposición. Los datos, como hemos dicho otras veces, se responden con datos. Si digo que un dato es errado,
normalmente me debe tocar señalar como fardo de prueba a mi favor cuál es el dato correcto. Y las personas pues que obviamente han sido retadas públicamente por la autoridad con respecto a ese tema de los cupos, pues deberán enfilar muy bien sus casos, decir muy bien los lugares donde ocurren esto que se ha denunciado y que dejaría sin el pan de la enseñanza y que sería grave, gravísimo a hijos de dominicanos que tienen los derechos a también estar en la escuela recibiendo el pan de la enseñanza, sobre todo en el servicio público, el servicio que se entiende es para todos y el que usan los más humildes de los dominicanos. Luego de esto es importante señalar la necesidad de la adecuación y modernización que tiene en el mundo entero el proceso educativo. Ayer se nos mostró pues parte de quienes dirigen esos procesos de capacitación, de actualización. Hablamos con profesores, hablamos con estudiantes, tuvimos la presencia incluso de los más pequeños, de algunos de los más avanzados. Y lo importante, yo creo que es el deseo de todos, es que el sistema funcione. Obvio, hay quienes entienden que el sistema puede y debe estancarse o dañarse para tener ganancia de causa. Son los menos, pero a veces esos menos ocupan posiciones importantes en el debate. Hay gente que entiende que en el fracaso de todos está la ganancia particular. Y con esos hay que tener cuidado, porque suele convertirse en un peligro para cualquier sistema democrático, cualquier Estado de Derecho, cualquier sistema donde se necesita el buen funcionamiento de los mercados y demás. La gente que aspira a que todo se joda porque es el camino más corto a que probablemente yo quede mejor o mi posición se realce o logremos imponer nuestro discurso y posiblemente obtener ganancia de causa, que es ganancia de poder en el caso del sistema democrático. Es evidente que la política se hace con el fin de obtener poder y eso es algo natural a la participación en cualquier proyecto de largo, de mediano, incluso de corto plazo. Sin embargo, en el caso de los proyectos ciudadanos y la educación tiene que convertirse en un proyecto ciudadano. Tiene que lograrse un discurso de país, un discurso donde al menos 4, 5, 6 puntos se logren consensos entre todos los actores políticos y sociales y por lo tanto se empuje en la misma dirección. Si no logramos esto va a ser difícil. ¿Estoy diciendo que hay que ponerse de acuerdo en todo? No, es imposible. Los seres humanos no tenemos un acuerdo total y absoluto en casi ninguna cosa, ni siquiera en temas frívolos. Imagínese usted en temas serios y complicados. Así que en ese sentido es evidente que estamos hablando de la necesidad de un consenso en varios puntos que nos permita avanzar. Lo mismo vale para las informaciones que están relacionadas al tema de la crisis del sistema eléctrico. Hay obviamente muchos mejores conocedores de este tema que nosotros en esta mesa, donde hay gente muy capaz del tema de explicar muy bien los pormenores del aspecto de la regulación, del funcionamiento, de los diferentes componentes de generación, la contratación de esta generación, los sistemas obviamente de distribución y obviamente cómo se calcula a través de fórmulas complejas y que han sido diseñadas por gente bastante prestante, inteligente, incluso algunos de ellos, algunas de ellas están bastante cerca de nosotros acá, que han participado precisamente en la formulación de estas hipótesis que se quedan en esto cuando descubrimos que una cantidad de gente, ayer se habló de 800,000, a mí me parece una cifra hasta modesta, no son usuarios que paguen el servicio eléctrico. En nuestro país, en más de una ocasión, recuerdo, no será la primera vez que se habla de este tema. Yo recuerdo hace muchos años cuando se colocaban en ese momento, nuevos contadores en algunos lugares del país y cómo gente absolutamente irresponsable y acostumbrada a vivir bajo la cobija de ese populismo político y administrativo que hemos tenido por mucho tiempo en el país, decidía quitar estos contadores y colocarlos en una pila que luego convertía en una pira con R porque los comenzaba a quemar. Recuerdo protestas de este tipo en algunas regiones del país, en algunos lugares, donde obviamente mucha gente se basaba, mucha gente justificaba ese comportamiento, esa destrucción de propiedad pública, de propiedad de los contribuyentes que pagaban, que financiaban con sus impuestos la compra de estos aparatos. Mucha gente la justificaba en el pésimo servicio, la justificaba en que los apagones eran inminentes, no dejaban vivir tranquilo a nadie y que ellos había que darle servicio porque si no iba a arder el país. Luego, cuando se le explica a ellos de que ningún sistema que necesite ser pagado, que necesite ser sustentado, porque no existe tal cosa como lo gratis. Existen cosas que se dispensan sin costo, pero alguien las paga. Si no la paga el receptor, la subsidia a otra persona, aunque no las reciba. Se entiende que hay políticas sociales que perfectamente justifican que personas que pagan con sus impuestos
las subsidien para ayudar a los que menos tienen. Pero no se entiende que servicios como estos, que se utilizan todos los días, no reciban algún tipo de contraprestación. Asimismo, quizás no sea completa, quizás no cubra el todo de los costos por parte de sus usuarios. La mejor demostración de que esta relación desigual no tiene justificación en una gran parte de los sectores, ni siquiera de los sectores más trabajadores y vulnerables del país, es que mucha de esa misma gente no falla a pagar su servicio telefónico, su servicio de celular u otros bienes que adquiere y que consume. De este modo, la cultura de pago está incompleta. Se justifican las fallas del servicio, pero las fallas del servicio a su vez se justifican en la enorme relación deficitaria que se tiene con una gran parte de la población, más las decisiones que se han tomado, temiéndole a ese sujeto social, a ese grupo de habitantes, que a su vez, cuando se le ve como sujeto político, es decir, votos, pues generalmente se tiene un terror, un pavor a estructurar con ellos una relación de servidor a usuarios, de quien da un servicio, cualquiera que sea, a usuarios, a compradores, a consumidores. Se ha intentado colocando tasas asequibles, con facturación hasta cierto punto popular, se intentó en muchos sectores, pero siempre está lamentablemente la cultura de mucha gente, y eso no solamente hay que decirlo de humildes dominicanos de nuestros barrios, también hay que decirlo de gente prestante, y nos consta que en muchos lugares de mayor nivel de comodidad hay estructuras importantes de robo y de saqueo al sistema interconectado, de la misma manera que muchos negocios, también muchas empresas intentan estructurar lamentablemente algún tipo de fraude para obtener una gran cantidad del flujo eléctrico y tratar de hacer parecer que consumen mucho menos. Esta cultura del fraude está implícita, es transversal a una sociedad que con el agua y que con el flujo eléctrico quiere vivir de una mentira. Quiere vivir de la mentira de que no tienen ningún costo y que ese despilfarro no nos va a pasar factura. Y esto, señores, como las reglas de la física, como las reglas de la gravedad, es inexorable. No podemos engañar todo el tiempo el sistema. Esa relación deficitaria que se expresa a través de una deuda importantísima y que se expresa a través de un deterioro del sistema, tiene en algún momento que ponérsele coto. Pero que para que esto ocurra, también tiene que haber una valentía de quienes toman las decisiones de cumplir los pactos, como los que ya en el pasado se han firmado y como los que ya debían haberse ejecutado con el paso de los años. Tal vez pudiera decirse que la pandemia propició unas condiciones que no eran las idóneas para comenzar el cumplimiento de ese pacto. Algunos dicen que sí, vamos a pensar que podemos neutralmente decir que es aceptable esa teoría, pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Se necesita volver a estructurar un contrato social donde todos los que sean usuarios de este sistema entiendan y comprendan que hay una necesidad de un pago de ese servicio que se genera con un costo, que se distribuye con un costo y que no se puede seguir cargando a los que sí están conminados, obligados por su condición social o por su condición de las clases medias a seguir llevando la carga de todos los que evaden el pago correcto, legal y justo del servicio eléctrico. Nosotros pausamos. Cuando regresemos de la pausa estaremos junto a este gran equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101 dando inicio a esta revista informativa, la ronda de comentarios de todos los temas de interés del país y del mundo. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno.